Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:17 en la mañana. Quiero agradecer a los abogados Ramiro García Falconi y Andrés Santos, están conectados de forma telemática, porque en los siguientes minutos queremos generar un debate periodístico, un diálogo periodístico que los dos han aceptado, para establecer un poquito sus visiones que claramente son contrapuestas, son antagónicas la una respecto de la otra, respecto de lo que estamos viviendo. Y por ejemplo, el punto de partida es una propuesta que lanzó Andrés Santos en una entrevista que mantuvo en el programa de Carlos Vera hace un par de meses. Él había propuesto la creación de campos de internamiento donde se van a concentrar todos los enemigos de la patria. Palabras utilizadas por Andrés Santos del Movimiento Firmes. Eso evidentemente provocó una corriente de comentarios, unos a favor y otros en contra de esta iniciativa. Entonces el día de hoy hemos querido confrontar estas posiciones y agradecer a los dos invitados, a quienes ya están conectados. Quiero darles la más cordial bienvenida a Andrés Santos y a Ramiro García Falconi. Como quiero que sea un debate y quiero que sea equitativo, un poquito vamos a establecer una metodología, sobre todo utilizando un tiempo máximo de intervención. Van a tener 3 minutos, tanto André cuanto Ramiro, para su intervención inicial, hasta 3 minutos. Si, por ejemplo, se toman menos de los 3 minutos, Andrea o quienes habla, tendremos la posibilidad de hacer una repregunta, pero dentro de los 3 minutos. Si utilizan los 3 minutos no hay problema. Si es menos, podríamos nosotros hacer una repregunta. Luego vendrán nuestras preguntas en nuestra condición de moderadores y tendremos varias rondas de preguntas. Cada pregunta será materia de una respuesta en 2 minutos. También una réplica de 2 minutos para que cada uno le replique. Es decir, André le puede replicar a Ramiro, Ramiro le puede replicar a André. Tendremos las réplicas que sean necesarias e incluso la posibilidad de que haya un intercambio de preguntas, ¿no? Que André le pregunte a Ramiro, Ramiro le pregunta a André. En ese caso, 30 segundos para la pregunta y 1 minuto y medio para la respuesta. Más o menos vamos a tener esta dinámica. Lo que quiero al establecer estos tiempos es que sea lo suficientemente equitativo, ¿ya? Que se pueda garantizar la equidad en las intervenciones en el desarrollo de esta charla periodística que vamos a tener con nuestros invitados. Un abrazo para los dos. Gracias, Andrés Santos. Gracias a Ramiro García Falconi. Quiero empezar con la primera intervención de Andrés Santos. Andrés, bienvenido. ¿Cómo le va? Corren sus 3 minutos. Si puede activar el micrófono, Andrés, por favor. Ya, gracias Fabricio y Andrea por organizar este debate y a ti, Ramiro, por aceptarlo. La propuesta del Movimiento Firmes es muy simple. El procedimiento penal ordinario, las leyes penales ordinarias no se tienen que aplicar en tiempos de conflicto armado interno, como el que está viviendo en el Ecuador, un conflicto sangriento que ha costado la vida de más de 25.000 ecuatorianos desde el año 2022. Nosotros creemos que ni los jueces ni los fiscales, las personas, disculpa que se está cortando un poquito, ni los jueces ni los fiscales tengan que ser los que decidan sobre la privación de libertad del enemigo de la patria. Esa es nuestra postura esencial. ¿Y en qué consiste nuestra propuesta que hicimos al país, Fabricio, que tú bien la mencionaste? En una medida excepcional que únicamente puede ser tomada por el jefe de Estado según el derecho internacional de los conflictos armados. Esta medida se llama el confinamiento, el internamiento que se encuentra en los convenios de Ginebra. ¿En qué consiste? Mediante un decreto ejecutivo exigimos la total privación de libertad de más de 60.000 miembros de grupos armados organizados. Esa es nuestra propuesta. ¿Qué hacer con esos 60.000? Nosotros proponemos pública y abiertamente que tienen que ser confinados en campos de internamiento. Esa es, en otras palabras, de manera simple, lo que proponemos el Movimiento Firmes. Rechazo categóricamente la tesis del doctor Ramiro García, que cree que no estamos viviendo un conflicto armado, que cree que estos terroristas son delincuentes, simples delincuentes comunes organizados, y él pretende que este problema se pueda viabilizar a través del procedimiento penal ordinario. De ninguna manera. De ninguna manera. En primer lugar, la privación de libertad que nosotros proponemos
no es parte del procedimiento penal. Es un procedimiento administrativo establecido en los convenios de Ginebra que tienen el mismo rango que la Constitución de Montecristi, hacer una norma de carácter jus cogens, reconocida también así por la propia Corte Constitucional, que aplica automáticamente cuando existe un conflicto armado. Segundo, rechazamos la pretensión de querer esperar recién a 1 año y medio de una asamblea constituyente para recién después de 1 año y medio tomar estas medidas excepcionales. Países como El Salvador han tomado medidas similares, sin embargo sus constituciones lo permiten. La Constitución de Montecristi no lo permite. No podemos reformar el artículo 77, numeral 1, porque significaría una regresión de derechos. Obligatoriamente nos vemos en el deber de cambiar la Constitución. Correcto. A través de una asamblea constituyente. Correcto, André. Ahí están, le interrumpo, ahí están sus 3 minutos. No le he robado ni un segundo, ahí están sus 3 minutos, André. Así es, vamos entonces con esta primera postura también del doctor García. Muy bien, doctor, y en ese contexto y sobre lo que se ha dicho, entonces es que, por ejemplo, en este procedimiento, en un conflicto armado interno no se debería proceder ordinariamente. Y lo que se propone de parte de este movimiento Firmes es que hayan estos centros de internamiento. Lo que se propone de parte del doctor también, del doctor Santos, es que haya un internamiento de 60,000 personas que pertenecerían a los grupos de delincuencia organizada. ¿Cómo mira usted esto? En 3 minutos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, a ver, poniendo en contexto, lo que está proponiendo el abogado Santos es que se interne a 60,000 personas sin orden judicial, con orden únicamente del Ejecutivo, sin debido proceso, a través de un decreto ejecutivo. Es decir, nos está proponiendo un campo de concentración al estilo de lo que era Auschwitz o Treblinka, sin orden judicial, sin debido proceso. Pero no solamente esto, o sea, a mí me parece increíble que a 2025 tengamos que debatir estas barbaridades, pero aparte es una propuesta bastante ignorante, porque apela a los convenios de Ginebra, sin decir que los convenios de Ginebra se refieren a conflictos armados internacionales, y que el protocolo segundo al cuarto convenio de Ginebra, que hace referencia a los conflictos internos, a los conflictos nacionales, proscribe expresamente, artículo 6, el confinamiento colectivo de personas. Es decir, el Ejecutivo, lo que nos está proponiendo es que el Ejecutivo, bajo criterios de peligrosidad, determine quiénes son los que podrían ingresar a estos campos de concentración, campos de internamiento, les llamaba él. Recordemos que tanto Auschwitz como Treblinka inicialmente se llamaban Internationslager, campos de internamiento. Después pasaron a llamarse Concentrationscamp, campos de concentración. En fin, es decir, aquí lo único que le faltaría es proponer la cámara de gas, y con eso ya hemos vuelto al 1939, a la Alemania de 1939. ¿Se dan cuenta la barbaridad que se está proponiendo? Internamiento, confinamiento de personas, de ecuatorianos, sin fórmula de juicio, sin decisión judicial, sin intervención de fiscalía, nada más que por decisión del Ejecutivo. Esto es fascismo puro, es fascismo societal. Pero aparte, insisto, apelar a los convenios de Ginebra, que justamente están en contra de esto. Los convenios de Ginebra se refieren a campos de internamiento en conflictos armados internacionales, no nacionales. Y el protocolo segundo proscribe expresamente este tipo de campos de confinamiento. ¿Qué tal si mañana al presidente de turno, al que sea, se le ocurre establecer como criterios de peligrosidad meter presos a los fascistas tontos? Ahí vamos a tener todo un pabellón llamado Firmes. Gracias. Correcto. Oiga, le quedan 24 segundos solamente para decirle esto. Me dice que los convenios de Ginebra no dicen eso, hablan de conflictos internacionales y no conflictos internos nacionales. Yo le pregunto si en el presente, a nivel internacional, sí operan estos centros de confinamiento. Claro, Guantánamo es una muestra de esto. Guantánamo, por ejemplo. Entonces lo que queremos es armar un Guantánamo, pero un Guantánamo para ecuatorianos. Correcto. Eso es lo que nos está proponiendo el abogado Santos. Gracias, doctor. Ahí tienen los dos, sus primeros 3 minutos en la primera intervención. A partir de este momento la dinámica serán dos minutos para cada uno. Quiero escuchar su réplica, Andrés Santos. André, por favor, 2 minutos. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 minutos, dele. Gracias.
Doctor Ramiro, usted no tiene que preocuparse porque estos campos de internamiento no son para abogados prodelincuentes. Nosotros hemos determinado una condición específica, quiénes son los elegibles, los calificados para este tipo de privación de libertad. Primer punto, todos los individuos de un perfil de alta peligrosidad que contengan antecedentes y reincidencias en delitos de alta peligrosidad como secuestro, sicariato, extorsión, terrorismo, armas largas. Los abogados prodelincuentes y ciertos políticos no tienen este tipo de antecedentes, peor aún las reincidencias. Esta medida no puede ser usada para persecución política. Segundo, usted claramente no ha leído los convenios de Ginebra ni ha leído el segundo protocolo adicional a los convenios. El artículo 5 dispone de manera clara: el internamiento es una medida que se tiene que tomar con una medida de humanidad. Es perfectamente aplicable, se lo aplica en todo tipo de conflicto armado no internacional, por favor. ¿Acaso usted cree que estas normas internacionales son un simple papel mojado inaplicable? La propia Corte Constitucional ya ha determinado que aplican de manera inmediata en el Ecuador. El problema, señor Ramiro García, es que abogados como usted aún creen que el problema que estamos viviendo en materia de conflicto armado depende de los jueces y los fiscales. Jueces y fiscales que actualmente o son cooptados por estas mafias terroristas o son amenazados de muerte. En estos momentos, los jueces y fiscales tienen una imposibilidad fáctica de administrar justicia con independencia, porque cada vez que les toque privar de libertad o decidir sobre la libertad de un enemigo de la patria, o son amenazados o son coimados. Esa es la realidad. No se puede depender de la voluntad de 957 operadores de justicia que están dispersos en el país. En un conflicto armado y grave conmoción interna se aplica siempre este principio que se encuentra en el artículo 27 Correcto. de la Convención Americana de Derechos Humanos. Correcto, Andrés. Ahí cierro los 2 minutos. Vamos con la réplica de Ramiro. Por favor, 2 minutos, Ramiro. Gracias, Fabricio. Bueno, a mí la verdad, no sé qué me asusta más, si lo fascista de la propuesta o lo ignorante de quien lo propone, ¿no? Desde el artículo primero de la Convención, de los convenios de Ginebra, desde el artículo primero del primer convenio de Ginebra, se deja en claro que estos convenios aplican para conflictos armados internacionales. Lea, no duele, en serio, lea, vaya a leer los convenios. Y es tan así que luego se emite un protocolos aplicables a los conflictos nacionales. Y el protocolo segundo, pero vaya, lea, en serio, le va a hacer bien. O vuelva a su máster de Relaciones Internacionales de la Universidad de Guayaquil y pida que le expliquen que primero, que los convenios de Ginebra aplican solo para conflictos internacionales. Y que el protocolo segundo proscribe expresamente el confinamiento colectivo en el caso de conflictos nacionales. Vaya, lea. Lo que está usted proponiendo es meter presos a 60.000 personas sin fórmula de juicio. Correcto. Eso es ser delincuente. No es el abogado pro delincuente, porque además ustedes bajo esa etiqueta nos están tratando de establecer a todos los abogados que defendemos garantías y derechos. No. Los delincuentes en Auschwitz y Treblinka no eran los que estaban presos, no eran los que estaban confinados, eran los delincuentes que los metieron ahí. Y eso es lo que no queremos. Lo que no queremos es que muera la democracia, que muera la libertad. Las libertades mínimas. Ustedes lo que nos están proponiendo, afortunadamente es un grupo minoritario ínfimo, pero lo que nos están proponiendo ustedes es que volvamos a la Alemania del fascismo, del nazismo, que volvamos a los campos de concentración. Eso es lo que nos están proponiendo. Un campo de concentración en donde confinemos ecuatorianos sin fórmula de juicio y sin intervención judicial. Y lo peor es que lo hacen, entiendo que basados, como decía Juan Montalvo, bendito los ignorantes, basados en una absoluta ignorancia, tratando de maquillar el tema en normas Correcto. Internacionales que expresamente prohíben lo que usted está proponiendo, pero vaya, lea. Correcto, También doctor. eso sí hay que tener un poquito de pudor. Correcto, Vamos a doctor. intervenir en un debate. Ahí está. Por lo menos informémonos un poquito. Ahí están sus 2 minutos, Andrés. Así es, doctor Santos. Usted decía que entonces la propuesta es que, por ejemplo, se detengan a 60.000 personas que estarían vinculadas al crimen organizado. Y en ese sentido yo le quiero preguntar, también usted decía que no puede ser utilizada para persecución política. ¿Cómo garantizar eso? Es decir, porque ahora mismo el Estado de manera general no tiene una lista de 60.000 personas que estén inmiscuidas en el crimen organizado. ¿Cómo entonces evitar que sea eso, una persecución? 2 minutos. Es muy sencillo. Los delitos de persecución política siempre son delitos de cuello blanco.
defraudación tributaria, contrabando de combustibles, corrupción, peculado, etc. Los delitos que nosotros calificamos, que tienen que ser dentro de este banco de elegibles, de este catastro, de esta lista negra que queremos realizar, son delitos de alta peligrosidad, delitos sangrientos, antecedentes y reincidencias en delitos sangrientos. Ahí nomás tienes un banco de más de 300.000 personas en el Ecuador. Solo, naturalmente, esta decisión la tiene que tomar el Ejecutivo con el bloque de seguridad. No tienen que participar de ninguna manera jueces y fiscales, por una sencilla razón. Las operaciones de seguridad no necesitan autorizaciones de parte de un juez. Es imposible. Yo pensé que la intervención de Ramiro García iba a ser más constructiva en un intercambio ignorante de insultos. Por el contrario, en un conflicto armado, ¿cuándo se ha visto que le tienes que pedir permiso a un juez para detener al enemigo de la patria? Y peor aún, ¿cuándo se ha visto que un juez tenga la potestad de liberar al enemigo de la patria? Eso es impensable. Este señor ni siquiera se ha leído. Es un penalista, pero un penalista que solo conoce de leyes domésticas. No conoce qué es el derecho internacional de los conflictos armados. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay una guerra interna, se suspende el habeas corpus. ¿Por qué usted cree que es eso? Porque los jueces no pueden ordenar la liberación del enemigo de la patria. Eso es un principio básico. En El Salvador, cuando se implementó el estado de excepción, la Constitución le permitió al presidente declarar la detención indefinida. Y Nayib Bukele confinó a 70.000 terroristas en menos de 9 meses. Sí, de manera colectiva, en un campo de internamiento que fue el Secote. Porque eso no fue un centro de rehabilitación social, de ninguna manera. Fue un campo de internamiento hasta que ellos puedan procesarlos penalmente en la posteridad, cuando hayan garantías para que los jueces puedan administrar justicia. ¿Usted acaso cree, doctor Ramiro García, de que los jueces actualmente no son amenazados de muerte cada vez que les toque ir sobre la libertad de un cabecilla de una de estas bandas? Correcto, André. Se terminaron los 2 minutos. Quiero encarecerles. Obviemos los insultos, obviemos las descalificaciones. Yo creo que el debate lo podemos llevar adelante con altura, con respeto, sin necesidad de las descalificaciones, y se los pido a los dos. Yo creo que es absolutamente legítimo que mantengan sus posturas, pero en la línea del respeto, tanto entre ustedes como también para la audiencia, ¿no, Andrea? Así es. Entonces, en ese sentido, doctor García, en primera instancia, lo que se ha dicho es que en este conflicto armado interno no se puede tener un procedimiento ordinario. ¿Usted está de acuerdo en aquello? 2 minutos. Eso, a ver, lo que nos está proponiendo el abogado Santos es retornar ya no solamente al fascismo, sino a la Edad Media. Cuando el debido proceso no era suficiente ni era necesario para que a una persona se le confine y se le prive de su libertad. Lo que nos está diciendo es que el Ejecutivo, con facultades claramente dictatoriales, pueda privar de libertad a decenas de miles de ecuatorianos, bajo criterios de peligrosidad y reincidencia. Y hay que tener un poquito de sangre en la cara. Que me venga a hablar a mí este señor sobre preparación en materia de derecho penal internacional. He sido 14 años representante del Ecuador ante el Grupo Hispanoamericano de Derecho Penal Internacional. Tengo más de 10 artículos, además publicados internacionalmente, sobre temas de derecho internacional, de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y, por supuesto, el Estatuto de Roma y las sentencias de la Corte Penal Internacional. Así que, vea, por favor, por lo menos lea lo que dice para que se dé cuenta de las barbaridades que habla. Usted lo que nos está proponiendo es abrir un campo de concentración en donde el Ejecutivo decida quién va y quién no va, sin intervención judicial. Y claro, bueno, habrá el que quiera comprarle ese cuento. Pero esto no solamente que es impresentable desde nuestro marco constitucional, desde la Convención Americana de Derechos Humanos y desde toda norma internacional de protección de derechos humanos. Pero, y ojo, que no estoy ni siquiera impugnando el si existe conflicto armado interno o no, que de acuerdo a la Corte Constitucional, en 2 fallos, ya estableció que no existen los presupuestos fácticos para que se considere que esto existe. Pero asumiendo que existe, ok, creemos que el decreto 11, me parece, emitido por Novoa, esté vigente. Ok, asumamos que existe un conflicto armado interno. No puede aplicar los convenios de Ginebra. Correcto. Porque son solamente para conflictos internacionales. Correcto, Ramiro. No vaya a leer. Correcto, Ramiro. El protocolo segundo proscribe expresamente el confinamiento colectivo. Ahí están los 2 minutos, Ramiro. Ahí están los 2 minutos, Andrea. Así es. Entonces, la réplica, doctor Santos, lo que dice el doctor García es que no se podrían aplicar porque no estamos en un conflicto internacional.
Gracias. Nunca he escuchado algo tan disparatado y erróneo de un profesional del derecho. Yo tengo serias y profundas discrepancias con la Corte Constitucional. Sin embargo, en la sentencia 224-EE del año 2024, la Corte Constitucional estableció claramente que en un conflicto armado no internacional, como en el caso ecuatoriano, se aplican automáticamente los convenios de Ginebra. Este señor está que dice que los convenios de Ginebra no se aplican en el Ecuador. ¿Qué está diciendo, por el amor de Dios? Está quedando mal delante de todo el país. Léase, dictamen 224-EE de la Corte Constitucional claramente dispone que la aplicación de estos convenios es automática. El segundo protocolo aplicativo es automático para este tipo de situaciones. Lo que propone el doctor Ramiro García Falconi imagina en su mentecita de que en un conflicto armado interno, cada privación de libertad tiene que ser judicializada. De ninguna manera. La privación de libertad, que se llama internamiento, no es una medida procesal penal. Desde ahí usted está confundiendo en naturaleza el concepto. Según el Comité de la Cruz Roja, según los propios convenios de Ginebra, el internamiento no es una medida de carácter penal, tampoco es una medida sancionatoria, es una medida de seguridad. Seguridad, doctor Ramiro García, no tiene nada que ver el tema del procesamiento penal. Y sí, proponemos abiertamente confinar a más de 60.000 miembros de grupos armados organizados en campos de internamiento. Es la única solución viable para la violencia que estamos viviendo. No existe otra solución al problema que está viviendo en el Ecuador. Esas recetas prodelincuenciales, hipergarantistas o hasta abolicionistas del derecho, del propio derecho penal, no sirven para la circunstancia que estamos pasando. Es imposible. ¿Desde cuándo se ha visto de que un juez de Yaguachi o de Huaquillas pueda ordenar la liberación de un batallón capturado en la frontera? Es imposible una situación así en un conflicto armado. Correcto, doctor. Correcto, André. André, se me termina, ya se cerraron sus 2 minutos. A ver, Ramiro García, algunos elementos que menciona Andrés Santos, él ha hablado y ha dicho que el internamiento no es una medida procesal penal, es una medida de seguridad. Ha mencionado que en Estados Unidos se suspende el habeas corpus y también en El Salvador se aplicó la detención. Doctor, solamente cierro la pregunta. Espérese. Cierro la pregunta para coger el tiempo, que no le va a quitar los segundos, ¿no? Hay que ser muy equitativos. Me hablaba del caso del Salvador también. Estados Unidos y El Salvador, en el caso del Salvador, la detención indefinida. En Estados Unidos que se suspende el habeas corpus. 2 minutos, doctor, tenga la bondad. A ver, el abogado Santos invoca el cuarto convenio de Ginebra como si autorizara campos de concentración en general. Ese convenio solo contempla internamientos excepcionales en conflictos internacionales. Cuestión de leer. Es más, como parte de los convenios, y a eso se refiere la Corte Constitucional en cuanto a la aplicación de los convenios de Ginebra, están los protocolos 1 y 2. El protocolo segundo, en su artículo 6, exige juicios justos e individuales cuando se trata de conflictos armados internos. Cuestión de leer, insisto, no duele. El artículo 3 común y el artículo 75 del protocolo primero establece que las primeras personas privadas de libertad deben ser tratadas judicial y humanitariamente en todo momento. Otra cosa, el artículo 33 del cuarto convenio de Ginebra prohíbe absolutamente los castigos colectivos. Él lo que está proponiendo es, bajo el eufemismo de internamiento preventivo, una forma de castigo colectivo sin fórmula de juicio, sin control judicial, sin base constitucional, sin base en la Convención Americana de Derechos Humanos, comiéndose todas las normas por las cuales tanto hemos luchado durante más de 150 años, y además que después de los horrores de Primera y Segunda Guerra Mundial, en que se dictan los convenios de Ginebra, en el que se dicta luego el Estatuto de Roma, ya a fines del siglo pasado, del cual además Ecuador es suscriptor. Entonces, lo que nos está proponiendo es establecer un régimen de excepción que en su momento en la Alemania se llamaba nazismo. O sea, la pregunta aquí es, ¿esto viene con cámara de gas o sin cámara de gas? Esa es la única inquietud que tengo. Doctor Santos, entonces, y precisamente sobre lo que ha dicho el doctor García, ¿usted considera que en estos convenios se está prohibiendo castigos colectivos tal y como lo ha dicho el doctor García? Es que estoy sorprendido, Andrea y Fabricio. Ramiro, te tenía en una estima mucho más alta como profesional. Créeme que pensé que ibas al menos poder leer el segundo protocolo. ¿Leíste el artículo 6? ¿Sí? A mí me preocuparía que me tengas en estima profesional. Escuchemos, Ramiro, escuchémoslo a André y luego viene su réplica. André, por favor.
El artículo 6, y se nota que no conoces nada de derecho a conflictos armados, trata de diligencias penales. El artículo 5 trata sobre el internamiento, por favor, de personas privadas de libertad. No todo gira en torno al universo penal, Ramiro. Es un concepto muy básico, que el internamiento no es una sanción, no es un castigo. ¿Sí ves cómo te estás confundiendo? El internamiento es una medida de seguridad, no es un procesamiento penal, peor aún un castigo colectivo. Es una medida de seguridad para evitar que esta parte de la población peligrosísima pueda seguir matando y participando en hostilidades. Se tiene que garantizar el trato humano, no se los puede desmembrar, matar y afectar a sus derechos esenciales. Es una medida que se ha tomado. Nunca respondiste el tema de Nayib Bukele, lo que se hizo en El Salvador, ¿verdad? Que el presidente confinó a 70.000 terroristas en 9 meses y lo convirtió en la nación más segura de toda América en muy poco tiempo. Ahora, tú estás diciendo, adicionalmente, de que esto es una medida de castigos colectivos, que se va a castigar a este tipo de terroristas. Señor, las diligencias penales, el procesamiento penal es algo que se realiza al final del conflicto armado. Se puede realizar en el camino, pero el internamiento es una fase previa, antes de todo procesamiento penal. Es ahí que usted acaba de descubrir su enorme ignorancia y me sorprende. Yo pensé que tenía otro tipo de argumentos. No, sinceramente, pensé que íbamos a discutir en profundidad si estamos o no en un conflicto armado. Pero no que en un conflicto armado no se pueda hacer el internamiento. Pues señor, esto es algo de lo más básico. Yo le dije alguna vez, una estudiante de primer año sabe de que dentro de un conflicto armado se puede hacer el internamiento. Es algo muy básico. Correcto, André. Gracias. Voy con la réplica de Ramiro sobre esta reflexión de Andrés Santos. Ramiro García, 2 minutos. A ver, yo creo que, vuelvo e insisto, ¿no? Y yo creo que es cuestión de leer, es cuestión de tener una mínima prolijidad a la hora de hablar cualquier barbaridad. Insisto, los convenios de Ginebra aplican para conflictos internacionales. Los protocolos 1 y 2 que se dictan frente a estos convenios de Ginebra establecen los procedimientos a seguir en el caso de conflictos nacionales. El artículo 6 deja totalmente en claro, y cuando habla de diligencias penales, no, lo que está diciendo es que no se puede confinar a nacionales en campos de internamiento sin fórmula de juicio. Eso es lo que está diciendo, pero lea, insisto, no duele leer. Y salir además tan lavado de cara a decir, no, pues es que aquí en un conflicto lo que tenemos que hacer es confinar bajo criterios del presidente. Imagínese usted, Rafael Correa, Daniel Noboa, quien sea, con posibilidad de confinar a ecuatorianos en campos de internamiento sin control judicial. Eso es lo que nos está proponiendo este señor. Y me parece que hay que tener un poquito de vergüenza, pero además hacerlo, por lo menos Carl Schmitt lo hacía en base de la voluntad del Führer como fuente de derecho. Pero acá nos está queriendo cuentear con que los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra nos permiten eso. No es así. Yo doy clases sobre esto. He dado conferencias internacionalmente sobre estos temas. Vean mi tomo 2 del Código Orgánico del COIP comentado. Son casi 1000 páginas solo sobre este tipo de temas. Y no me venga a decir, no, es que esto no es penal. Es peor todavía. Imagínense lo perverso. Lo que nos está diciendo es, como no es penal, antes de lo penal podemos confinar. Correcto, Ramiro. Ya veremos. ¿En qué condiciones? Ya veremos. Se terminaron los 2 minutos, Ramiro. ¿Quién decide? El presidente de la República. Correcto, ¿Cómo lo hace? Ramiro. A través de decreto ejecutivo. Ramiro, 2 minutos se terminaron. Dele usted, Andrea. Bien, vamos ahora también a algo que ha mencionado mucho el doctor Santos. Usted ha mencionado mucho el caso de El Salvador con Nayib Bukele, pero en el caso de El Salvador también ha habido organizaciones de derechos humanos que han calificado lo que se ha realizado ahí como niveles graves de violaciones a los derechos humanos. Lo decía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
detenciones sin debido proceso, muertes en cárceles, en nivel incluso comparable al de Venezuela o Nicaragua. No solo ellos, sino Human Rights Watch decía que había prácticas policiales extremadamente abusivas, creación de evidencia falsa, extorsiones, obediencia a cuotas de arresto. ¿Cómo garantizar de que si se aplica aquí en el Ecuador no haya, digamos, este tipo de violaciones a derechos humanos, que no haya también desapariciones? Se reporta miles de desapariciones o, digamos, detenciones extrajudiciales. ¿Cómo garantizar que en el Ecuador eso no ocurra? 2 minutos. Rechazo que en El Salvador se haga una política sistemática de violación de derechos humanos. De ninguna manera. En El Salvador se protegieron los derechos del ciudadano, se aplastó completamente a la delincuencia y al terrorismo utilizando esta medida excepcional. Nayib Bukele ordenó detenciones sin orden judicial, como lo faculta la Constitución de El Salvador, por supuesto, para después coordinar, ahí sí, con Fiscalía y los jueces para los respectivos procesamientos y juzgamientos penales. En nuestro caso, ¿qué se tiene que hacer? Esto ya lo determina el derecho internacional, pese a leer los disparates de Ramiro García Falconi. Ya la propia Cruz Roja Internacional, los propios convenios de Ginebra disponen que cuando se haga una medida de internamiento, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Porque obviamente esto se puede prestar también para abusos. Se tiene que primero tener una vigilancia, una supervisión internacional de la Cruz Roja, por ejemplo, puede ser Naciones Unidas, para verificar el estado de los privados de libertad. Segundo, tiene que haber un registro público de los privados de libertad. Tercero, tiene que existir un recurso de revisión administrativo, no judicial, que se escuche bien, por favor, así le duele al doctor Falconi, administrativo cada 6 meses para verificar pues la condición de los privados de libertad. De esta forma se evitarán pues desmanes y tipos de inhumanidades que pueden suceder. Esto ya está contemplado en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la suspensión de garantías de libertad individual cuando hay guerra, grave conmoción interna en un Estado. No estamos inventando el agua tibia. Me sorprenda que se quiera ocultar el sol con un dedo, señor Ramiro García. Esto ya existe ampliamente. ¿Usted acaso niega que estamos en una circunstancia excepcional y que se requieren medidas excepcionales en el país? Eso es lo que usted hace. Usted niega que en el Ecuador se tenga que usar estas medidas de carácter excepcional, al menos no internamiento, al menos un parámetro más fuerte de la prisión preventiva. Por ejemplo, prisión preventiva no solo para asegurar la comparecencia del acusado del proceso, sino por motivos de peligrosidad u obstrucción de la justicia, como correcto, en España André. y El Salvador. Correcto, gracias. ¿Está de acuerdo con eso? Gracias, André. 2 minutos, réplica de Ramiro García. En España, me está diciendo que en España se aplican esos criterios. Completamente. Pero en 3 universidades de ahí, no mienta. ¿Cómo se le ocurre? Todo lo contrario. En España se regula la prisión preventiva de manera muy estricta. La Convención Americana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado en claro cuáles son las finalidades legítimas de la prisión preventiva, que es básicamente asegurar la comparecencia del procesado al juicio. Pero el tema no es ese. El tema es que el populismo penal, que es al que usted acude ahora, ya bajo medidas extremas, porque, ojo, ya Jacobs había propuesto un derecho penal del enemigo, que eso ya es bastante. Usted lo que nos está proponiendo es nazismo puro y duro. O sea, vamos a un Auschwitz en donde el Ejecutivo decide quién va preso y, como usted dice, cada 6 meses veremos ahí que no se maten y que los tratos sean adecuados, ¿no? Es decir, Auschwitz o Treblinka. Eso es lo que está proponiendo usted. Confinamiento sin orden judicial, sin fórmula de juicio. ¿Al ojo de quién? Del Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo, en base de informes de sus órganos de seguridad, decide quiénes van presos y quiénes no. ¿Se da cuenta la regresión que implica eso? No solamente de derechos, eso implica la muerte de la democracia. Eso es lo que está proponiendo usted. Pero además nos está, o por ignorancia, o porque nos quiere mentir, nos está diciendo que eso lo permiten las normas de derecho internacional de los derechos humanos o las normas del derecho internacional humanitario. Eso es mentira, usted está mintiendo. Ninguna norma permite el confinamiento de nacionales sin fórmula de juicio. Insisto, lea artículo 5, artículo 6, protocolo segundo adicional de los convenios de Ginebra y va a ver las barbaridades que usted está diciendo. Mire, vivimos en los niveles más altos de violencia. Y eso no se contrarresta con medidas extraordinarias de represión. Las políticas sociales, las políticas públicas, la educación, la salud, inciden directamente en la seguridad.
Ok, Correcto. Por doctor. supuesto, es necesaria una depuración de la función judicial. Obviamente. Correcto, Ramiro. Hemos visto cómo ya metástasis, purga, plaga, nos ha Ya, demostrado que hay un montón de no se me jueces pase del fiscales tiempo porque si no luego que se cuidan altera del lado de esto. la criminalidad Se altera la organizada. equidad, Ramiro. Ya vamos de nuevo por usted. En normas, Ramiro. en proyectos de ley económico urgente. Correcto, Ramiro. Gracias, doctor. Andrea. Doctor Santos, sobre esto, una réplica también de su parte, es decir, y también quisiera yo agregarle, ¿dónde, además de El Salvador, usted ya lo ha dicho, usted lo pone como ejemplo, pero dónde, digamos, hay este tipo de campos de concentración, de internamiento, pues? No, lo que existen son medidas extraordinarias para tiempos de verdaderos estados de excepción. Por ejemplo, en España existe lo que es no solo el estado de alarma o estado de urgencia, el estado de sitio, que se permite naturalmente realizar medidas de detención administrativa. Singapur, ni hablar, ahí sí son detenciones administrativas, firmadas por el presidente y el primer ministro por sospecha de terrorismo y son de carácter indefinidas. En El Salvador, por ejemplo, en El Salvador ya hablamos, en Estados Unidos, no solo con la ley Patriota, estamos hablando con la ley de autorización de gasto militar, se permite efectivamente privar de libertad a todo sospechoso de terrorismo doméstico. Doctor Ramiro García, usted dice de que no se permite confinar a nacionales. Señor, el concepto de conflicto armado no internacional, es decir, guerra interna, presupone que el enemigo está dentro de las fronteras nacionales, que está hecho por supuestos ciudadanos ecuatorianos que decidieron levantarse en armas para luchar entre sí y luchar contra el Estado ecuatoriano. Esa es la realidad que vivimos. ¿Acaso usted cree de que porque son nacionales pueden tener todo el derecho a realizar ataques químicos contra niños, como sucedió hace poco en Balsar, o bombardear barrios enteros en Puerto Bolívar o en Guayaquil? Están tomándose barrios y circunscripciones enteras que ni la policía ni el ejército puede entrar en estos momentos, que cobran la vacuna, que es el impuesto que el ciudadano paga al narcoestado. ¿Acaso usted cree que por ser nacionales no van a ser sujetos de esta medida que se impone a todo actor dentro de un conflicto armado interno? Pero por supuesto que sí, pues. Toda nación civilizada tiene los presupuestos, las condiciones y las alternativas que estamos planteando desde el Movimiento Firmes. ¿Por qué usted insiste en tenernos en el tercermundismo de las leyes prodelincuentes y todo tipo de interpretación hipergarantista que favorece, al fin de cabo, materialmente a quién favorece? A la delincuencia organizada, al terrorismo y a los grupos armados organizados. En este momento necesitamos un cambio radical. No podemos persistir en el mismo sistema fallido que usted defiende, doctor Ramiro García Falconi, desde hace años. Correcto, Andrea. Necesitamos un cambio radical. Ahí cierro los 2 minutos. Andrea. ¿Usted está de acuerdo entonces, doctor García, con lo que ha dicho el doctor Santos sobre, por ejemplo, que se tiene en el Ecuador leyes prodelincuentes o que se necesita un cambio radical en el país? 2 minutos. No le escuchamos, doctor. Si puede activar el micrófono. Gracias. Ahora sí. Yo he sido un crítico del sistema penal en el Ecuador. Hemos apostado permanentemente a la subida de penas, al incremento de penas, a la reducción de garantías como medida de lucha contra la delincuencia. Resultado, tenemos los índices de violencia más altos en la historia. Esa es una receta fallida. Lo que nos está proponiendo el abogado Santos, simple y sencillamente es una mezcla de regreso a la Edad Media cuando no era necesario el procesamiento. Inclusive en la Edad Media había estándares de procesamiento que son más altos de lo que está proponiendo el abogado Santos. Pero básicamente un regreso al fascismo, al nazismo de la década de los 30 en Alemania, donde se impone esta medida, que termina siendo una medida de pena, porque no me digan que es que es internamiento nomás, no es una medida penal, es una forma de castigo. Entonces lo que se está haciendo es imponer una forma de castigo colectivo, pero lea, artículo 6, protocolo adicional, segundo protocolo adicional a los convenios de Ginebra. Artículo 6.2, no se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una persona declarada culpable de una infracción, sino en virtud de sentencia de un tribunal que ofrezca las garantías esenciales de independencia e imparcialidad. Es decir, el propio protocolo está reconociendo que no se puede ni confinar, ni condenar, ni aplicar castigos o penas, si no es a través de un debido proceso y de una intervención judicial. Lo que nos está diciendo es, bueno, volvamos a la época en la que el rey de Miurgo o sátrapa o como quiera llamarse, pues podía decidir sobre la libertad de las personas y confinarlos sin
control judicial. Eso es lo que nos estaba... Pero además, eso nos propone, eso que ya es viejo, obsoleto y que hace a nadie con un poquito de conocimiento jurídico se le ocurriría, nos lo proponen como nuevo. Nos lo están proponiendo como medida para luchar contra el crimen, como algo novedoso. Pero por favor, eso es más viejo que... Eso es Gracias, Ramiro. Más viejo que qué. Muy bien, a ver, entro ya, Ramiro, clarísimo. entro ya a la recta final de esta charla, de este debate, y les quiero proponer para este último tramo una dinámica distinta. 30 segundos para que Andrés Santos le pregunte a Ramiro García 1 minuto y medio para responder, y luego la inversa, 30 segundos para que Ramiro García le pregunte a Andrés Santos y Andrés Santos 1 minuto y medio para responder. Andrés Santos, pregunta para Ramiro García en 30 segundos, por favor. Ya que ha evadido tanto esta pregunta y no la responde de manera directa, quizás tiene miedo que la ciudadanía sepa lo que usted en verdad piensa. Respóndame, doctor Ramiro, ¿qué piensa de la política de El Salvador cuando Nayib Bukele confinó sin orden judicial a más de 75.000 terroristas en 9 meses, invocando la cláusula de excepción en la Constitución? ¿Usted piensa que eso es fascismo? ¿Usted piensa que eso es Edad Media? Porque hasta ahora solo menciona fascismo, nazi, Edad Media, pero no da su criterio de El Salvador. Correcto. Ramiro García, 1 minuto y medio para responder. Mis criterios sobre las políticas penitenciarias de El Salvador son públicos, han sido conocidos y los he expuesto internacionalmente y coinciden con lo que piensan las Naciones Unidas. Es una violación masiva de derechos a tal punto que han tenido que liberar 8.000 personas reconociendo que metieron inocentes. 8.000 inocentes metieron dentro del SECOT. Han tenido que liberar a 8.000 personas justamente por no haber tenido fórmula de juicio, por haberse comido toda garantía judicial, por no haber intervención jurisdiccional, y han tenido que reconocer que en 8.000 casos, 8.000, para que tengan una idea, nosotros tenemos 24.000 presos en este momento, 39.000 presos. 8.000, es decir, prácticamente la quinta parte de lo que tenemos nosotros en encarcelación, ha sido liberado en El Salvador reconociendo errores. ¿Por qué? Porque obviamente todo se hizo en base de decisiones del Ejecutivo sin intervención judicial. Y es más, incluso en El Salvador, ahora se ha puesto el control judicial respecto de los privados de libertad. Es decir, los privados de libertad pueden acudir ante los jueces, porque no es que simplemente Nayib Bukele dice estos 10.000 van adentro preso y se acabó. No, enseguida se los pone bajo control judicial. Incluso en El Salvador. Es decir, lo que está proponiendo el abogado Santos ni siquiera aplica para El Salvador. Correcto, es mucho más radical. Correcto, insisto, es volver a la Alemania nazi. En ese mismo marco, doctor García, por favor, su pregunta en 30 segundos al doctor Santos. Yo más que pregunta, yo le recomendaría leer un poquito, le recomendaría hacer un máster serio en materia de derecho penal internacional y de derecho internacional humanitario y de derecho internacional de los derechos humanos, para que no haga estos papelones, que no proponga este tipo de barbaridades. Pero más allá de eso, o sea, a mí me parece que preocupa, ¿no? Preocupa que abogados jóvenes puedan llevar como novedad, correcto, Ramiro, claramente obsoletas y fascistas que hace rato, pero que no solamente desde lo teórico, gracias, Ramiro, sino que causaron tanto daño y tanto dolor en las peores épocas. Andrés Santos, en un minuto y medio. ¿Dónde va a estudiar su próximo máster? ¿Otra vez va a volver a la Universidad de Guayaquil? Andrés Santos, 1 minuto y medio. No, más allá de título, siempre he mencionado lo que hace un hombre, el mayor título que puede tener un hombre es el de señor. Algo que a muchos les queda muy largo ese título. Primero, doctor Ramiro, usted ha establecido claramente que no está de acuerdo con las políticas de Nayib Bukele, que para usted lo que hizo Bukele es un atropello contra los derechos humanos fundamentales. Tengo una opinión radicalmente contraria. Se garantizaron los derechos de los ciudadanos, se aplastó por completo al terrorismo y en este momento El Salvador es el país más seguro de toda América. No es verdad de que ahora en El Salvador, no es verdad que en El Salvador siempre fue judicializada esta operación de seguridad. Al principio no, porque El Salvador no tenía una plena garantía para los propios jueces para que puedan procesar penalmente a todos. Siempre. Nayib Bukele lo primero que hizo fue ordenar la detención administrativa. Aprenda, administrativa. No es una detención. Control judicial, no mienta. Es una detención administrativa
sin orden judicial para confinar estos elementos peligrosos que no tuvieron los ponían bajo control judicial. No un tiempo. Y si bien, claro, es normal que se cometan errores, porque estamos pidiendo una medida excepcional para tiempos excepcionales, pues señor, estamos hablando de procesamiento de carácter industrial. ¿Usted sabe cuántos son los miembros de estos grupos armados organizados en el Ecuador? ¿Usted sabía cuántos son? Una medida muy básica que están reportando los servicios de inteligencia son 60.000. Hay algunos que hablan de mucho más. ¿Sabe cuánto es nuestro ejército? 45.000. ¿Sabe lo que realizan estos señores? Están bombardeando barrios, están haciendo ataques químicos a niños, señor Ramiro García Falconi. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree, le vuelvo a preguntar, que no me respondió, ¿usted cree que los jueces, cuando les toca decidir sobre si privan o no de libertad a un cabecilla de la banda, por ejemplo, en Durán, ese juez de Durán tiene una independencia judicial para decir? Gracias, André. Respóndame, por favor. Gracias, André. Y con Ramiro García cierro a propósito de esa pregunta que mismo le formula Andrés Santos. Ramiro García, tenga la bondad. Mire, el problema que tenemos con nuestros jueces no es de miedo a los grupos de criminalidad organizada, sino de corrupción. El problema es del billete que les ponen. Ya vimos en Metástasis, Purga y Plaga, que no es que les amenazaban a los jueces para... Todo lo contrario. Los jueces extorsionaban a los delincuentes. Eso es lo que vimos en Metástasis, eso es lo que vimos en Purga, eso es lo que vimos en Plaga. Que los narcotraficantes se quejaban de la ambición y la avaricia de los jueces y de los operadores judiciales. No, este no es un problema de amenazas, es un problema de evitar corrupción. Y para eso se tiene que generar un cambio estructural en la función judicial que lastimosamente hasta hoy no se ha dado. Introducción de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, big data en el control de las decisiones judiciales. Es decir, hay muchas formas en que se puede mejorar la actividad de justicia. Pero que no me vengan a decir que los jueces vayan a favor de los delincuentes por miedo, sino por pillos. Espero que le haya satisfecho mi pregunta. Quiero agradecerles a los dos. A veces toca debatir sobre este tipo de cosas. Como decía Thomas Mann, ¿no? Qué tristes tiempos vivimos, que a veces toca hablar sobre el debate, sobre lo obvio. El debate siempre es bueno, el debate siempre es necesario, la confrontación de ideas siempre es necesaria en un país en el que lamentablemente mucha gente rehúye el debate. Por eso valoro que los dos hayan aceptado, más allá de sus diferencias, que además luego de un pequeño llamado de atención que hice sobre, digamos, las descalificaciones, hayan entendido la dinámica, porque al final es respetarse entre ustedes, pero además respetar a la audiencia. Gracias a Andrés Santos, que se ha conectado con nosotros, y también a Ramiro García Falconi en este debate. Un abrazo para los dos, muy gentiles. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Gracias por aceptar, Fabricio y Andrea, por organizar este debate. Gracias a ustedes, gracias. Y también a la audiencia, hemos tenido muy buena visualización y una interacción tremenda, pero tremendísima, y también acá por interno una serie de mensajes que he recibido en torno con aportes, por supuesto, de varios de nuestros oyentes e internautas que han escuchado y han coincidido o discrepado con las diferentes visiones que acabamos de escuchar. Al final del día hay que escuchar todas las visiones y todas las voces para tener un criterio formado sobre estos temas que hay que debatir como sociedad. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.